Hola, hola, mis apasionados amantes de las historias, bienvenidos una vez más a este rincón donde la ficción se vuelve realidad. Si eres de los que suspiran con cada mirada, se estremecen con cada drama y se aferran al borde de su asiento con cada giro inesperado, entonces prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiones desbordadas, secretos ocultos y lágrimas que te conmoverán hasta el alma. Hoy, amigos míos, exploraremos ese universo adictivo que son las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela turca, no. Nos adentraremos en aquellas que tienen esa mezcla explosiva de mafia, intriga y romance que nos deja pegados a la pantalla, anhelando más y más. Así que acomódate, sírvete tu bebida favorita, y relájate, porque vamos a desenmarañar los hilos más intrincados de estas producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente. Te invito a que te unas a nuestra comunidad de apasionados por las series, novelas y todo lo que tenga un buen drama. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones en este fascinante mundo de la ficción. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dejarnos llevar por la magia de las telenovelas turcas más intensas. Hoy vamos a hablar de esas historias que te hacen cuestionar la moral, que te llevan a amar a los villanos, que te hacen llorar a mares y que al final, te dejan con un vacío en el pecho cuando se acaban. Vamos a hablar de esos dramas que fusionan el peligro de la mafia con el ardor de las pasiones prohibidas. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen mafioso que, por debajo de esa fachada de dureza, esconde un corazón de oro, o al menos un corazón que late con una intensidad devastadora? Y es que las telenovelas turcas tienen ese algo especial, ese ingrediente secreto que las hace tan irresistibles. No es solo la trama, es la forma en la que nos sumergen en un mundo de contrastes, donde el amor y el odio, la lealtad y la traición, bailan un tango apasionado. Son esas miradas que lo dicen todo, esos silencios que gritan verdades, esos giros inesperados que te dejan sin aliento. Y por supuesto esas historias de amor que, aunque tormentosas y llenas de obstáculos, nos hacen creer que el amor verdadero puede vencerlo todo, incluso a la mafia. Empecemos nuestro viaje con una de esas joyas que, si no has visto, tienes que añadirla a tu lista ya. Hablo de una historia donde el poder de la mafia se cruza con el destino de una mujer fuerte y decidida. En esta historia, los protagonistas se ven envueltos en un torbellino de peligros y emociones, donde cada decisión podría ser la última. Imagina un hombre con un pasado oscuro, un líder implacable, que de repente se encuentra frente a una mujer que desafía todo lo que él creía conocer. La química entre ellos es explosiva, las chispas vuelan con cada encuentro y la tensión crece a cada minuto, y todo esto, mientras el mundo de la mafia se cierne sobre ellos, amenazando con destruirlos. Pero claro, no todo es romance y miradas intensas. En este universo de la mafia, los secretos son moneda corriente y las traiciones son el pan de cada día. Los personajes se mueven en un laberinto de intrigas, donde la confianza es un lujo que nadie puede permitirse. Las alianzas se forman y se rompen con la misma facilidad, y el peligro acecha en cada esquina. Si creías que lo habías visto todo en cuanto a giros inesperados, estas novelas te demostrarán que siempre hay lugar para una sorpresa más, una revelación que lo cambia todo. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de los guionistas turcos para construir personajes complejos, con luces y sombras, que te hacen empatizar con ellos, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Porque, admitámoslo, a veces nos encontramos animando al villano, entendiendo sus motivaciones, sintiendo incluso un poco de compasión por él. Y eso es precisamente lo que hace que estas novelas sean tan adictivas. No hay buenos y malos puros, hay personajes que luchan con sus propios demonios, que cometen errores, que sufren, que aman con una intensidad que te traspasa la pantalla. Ahora bien, hablemos de esas escenas que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esos encuentros donde la pasión se desborda, donde las palabras sobran, donde solo queda la intensidad de los cuerpos. Son esos momentos los que nos hacen suspirar, los que nos hacen creer en el poder del amor, aunque éste esté prohibido, sea peligroso o esté destinado a terminar en tragedia. Y es que las telenovelas turcas no se andan con medias tintas, cuando se trata de emociones, lo dan todo, y nos arrastran con ellos en ese torbellino de sentimientos. Y no podemos olvidarnos de la ambientación. Las ciudades turcas, con su encanto milenario y su mezcla de modernidad, se convierten en un personaje más de la historia. Las calles laberínticas, los palacios imponentes, los atardeceres que tiñen el cielo de colores vibrantes,
todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Y esa música, ¡ay, esa música! Esas melodías que te llegan al alma, que te acompañan en los momentos más intensos, que te hacen vibrar con cada escena. La música en las telenovelas turcas es un elemento fundamental, una pieza clave que complementa la historia y que intensifica las emociones. Pero no todas las historias de mafia en las novelas turcas son iguales. Algunas se centran más en la acción y la intriga, con persecuciones, tiroteos y complots. Otras, en cambio, exploran las complejidades de las relaciones familiares y los conflictos internos de los personajes. Hay algunas que se enfocan en el drama romántico, donde el amor lucha contra viento y marea, y otras que se adentran en el mundo de la política y el poder. Y es precisamente esta diversidad lo que hace que este género sea tan rico y fascinante. Siempre hay una nueva historia que descubrir, un nuevo personaje que conocer, una nueva emoción que experimentar. Ahora, déjame contarte sobre esas historias donde el honor es lo más sagrado, donde las tradiciones se entrelazan con el presente y donde las decisiones pueden cambiar el destino de familias enteras. Imagina un mundo donde los matrimonios arreglados, los códigos de honor y las venganzas son moneda corriente. Imagina a dos personas, que en circunstancias normales nunca se hubieran cruzado, unidas por un pacto de sangre. Y ahora agrega a esa ecuación un amor que surge de la manera más inesperada, un amor que desafía todas las reglas, que pone en riesgo todo lo que conocen. ¿No suena fascinante? Y es que en estas historias la tensión es palpable, la atmósfera es densa, y el peligro se respira en cada escena. Los personajes se enfrentan a dilemas morales que ponen a prueba su lealtad, su valor, su capacidad de amar. Y nosotros como espectadores nos debatimos entre la razón y el corazón, intentando entender las motivaciones de cada uno de ellos. Es ese ejercicio de empatía, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, lo que hace que estas novelas sean tan memorables. Pero claro, no todo es sufrimiento y drama. También hay momentos de esperanza, de ternura, de alegría. Hay instantes donde los personajes se permiten ser vulnerables, donde dejan caer sus máscaras, donde descubren que incluso en medio del caos, el amor puede florecer. Y es precisamente ese contraste entre la luz y la oscuridad, entre la felicidad y la tristeza, lo que hace que estas novelas sean tan complejas y adictivas. Y es que, amigos míos, las telenovelas turcas nos ofrecen un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda del amor y la felicidad. Nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestras propias vidas. Y es por eso que nos enganchamos con ellas, que las esperamos con ansias cada día, que las comentamos con nuestros amigos, que las convertimos en parte de nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que hace que estas historias nos atrapen de esa manera? Yo creo que es la combinación de varios factores. Primero, la intensidad de las emociones. Las telenovelas turcas no tienen miedo a explorar los sentimientos más profundos, los más oscuros, los más pasionales. No tienen miedo a mostrar el sufrimiento o el dolor, la desesperación, pero tampoco el amor, la alegría, la esperanza. Y lo hacen de una manera tan auténtica, tan conmovedora, que nos sentimos identificados con los personajes. Luego está la complejidad de las tramas. No son historias simples, predecibles, sino que están llenas de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes, de conflictos que nos mantienen en vilo hasta el último momento. Cada episodio es un nuevo descubrimiento, una nueva pieza en el rompecabezas, que nos obliga a estar atentos y a cuestionar todo lo que creíamos saber. Y por supuesto, está el encanto de los actores. Los protagonistas de estas novelas son carismáticos, atractivos, pero también son capaces de transmitir una amplia gama de emociones. Logran que nos creamos sus historias, que nos identifiquemos con sus personajes, que suframos y disfrutemos con ellos. Y es que la actuación es uno de los pilares fundamentales de estas producciones. Los actores turcos se entregan en cuerpo y alma a sus personajes, y esa pasión se transmite a través de la pantalla. Y ahora que hemos hablado largo y tendido sobre las pasiones, los secretos y las lágrimas que inundan las telenovelas turcas, es hora de ir cerrando este viaje juntos. Hemos explorado historias de amor que desafían los límites, de familias envueltas en conflictos, de mafiosos con corazones de oro, o al menos corazones muy intensos.
Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el poder de las emociones y sobre la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más grandes. Hemos visto que estas telenovelas no son solo entretenimiento, sino que también son un espejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios deseos y temores. Nos han hecho reír, llorar, suspirar, y nos han dejado con un sinfín de emociones que nos acompañarán durante mucho tiempo. Y es que al final del día, ¿qué es una buena historia sino aquella que nos hace sentir? Que nos hace conectar con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias experiencias. Y las telenovelas turcas tienen ese poder, esa magia que nos atrapa desde el primer momento y que no nos suelta hasta el último episodio. Así que si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en este universo de pasiones desbordadas, te invito a que lo hagas. Te aseguro que no te arrepentirás. Descubre por ti mismo la intensidad de las historias, la complejidad de los personajes, la magia de la ambientación. Y prepárate para un viaje lleno de emociones, de lágrimas, de risas y sobre todo, de mucho, mucho drama. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta nueva exploración por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por las pasiones, los secretos y las lágrimas que nos ofrecen estas increíbles producciones. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, aquellas que los han marcado de una manera especial. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, compartir sus opiniones y recomendaciones, y así podamos seguir construyendo juntos esta comunidad de apasionados por las historias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se sintieron identificados con las historias que compartimos, si disfrutaron de este viaje conmigo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este rincón de historias siga creciendo y llegando a más y más corazones apasionados. Así que con un gran abrazo virtual, me despido por hoy, pero los espero con ansias en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, y que las pasiones de las telenovelas turcas sigan inspirando sus vidas.